Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Siguiendo con nuestro tema, vemos entonces que el agua es el disolvente universal. El agua presenta un enlace de tipo covalente polar. ¿Sí? El agua presenta una estructura más o menos así, esa es la representación, con un enlace con una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Bien, ¿qué es lo importante? Hay un principio que dice lo semejante disuelve lo semejante. Entonces, ¿qué se disuelve en agua? En agua se disuelve principalmente solutos que tienen algún enlace polar o que son iónicos. Es decir, por ejemplo, el azúcar. El azúcar dentro de su estructura tiene unos enlaces que son de tipo polar. Por eso es que el azúcar se disuelve en agua. La sal. La sal presenta enlaces de tipo iónico, por eso es que la sal también se disuelve en agua. Entonces tenemos los enlaces polares y los enlaces iónicos, principalmente son los que se disuelven en agua, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el caso de la gasolina. ¿Qué pasa con la gasolina? La gasolina presenta en su estructura predominantemente enlaces covalentes no polar. Por eso es que la gasolina no se disuelve en agua. Entonces, nosotros al disolver algo en agua y observar si se disuelve o no, podemos saber algo relacionado con su estructura. Entonces, si nos ponen un problema y lo disolvemos en agua y no se disuelve, sabemos que dentro de su estructura el enlace es principalmente covalente no polar, ¿sí? Mientras que si se disuelve debe tener enlace covalente polar o enlace de tipo iónico. ¿Cómo diferenciamos entre los dos, entre el enlace covalente polar y el iónico? Porque las sustancias iónicas en agua conducen la electricidad, mientras que las que tienen enlace covalente polar no conducen la electricidad. Es una forma de conocer la diferencia entre estos dos. Es un experimento que se puede realizar. ¿Listo? Bien, vamos a hablar ahora de un tema de suma importancia en esta temática, el cual es la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad se define como la cantidad máxima de soluto que se pueden disolver en 100 gramos de agua a una temperatura determinada. ¿Listo? Entonces, importante, la temperatura y la solubilidad es la cantidad máxima, lo máximo que se puede disolver en una cantidad fija, 100 gramos de agua. Si yo agrego más agua, pues se podrá disolver más. Entonces, para poderlo definir se fija la cantidad de soluto, de disolvente, perdón, y se determina la cantidad. Nosotros sabemos por experiencia que, por ejemplo, cuando se le agrega el hielo al jugo y usted intenta disolver el azúcar, por más que intente y dele, el azúcar casi no se disuelve. Se disuelve muy poquito. Usted le echa una cucharada de azúcar y más o menos la mitad se va al fondo. Entonces, ¿qué afecta la solubilidad? La afecta la temperatura. Así como usted puede coger ese jugo y dele, y no se va a disolver, más o menos así, o una idea, va a ser lo mismo. Usted, por ejemplo, a una temperatura determinada, usted le agrega digamos, sal o azúcar a agua. Entonces tenemos 100 gramos de agua a 40 grados centígrados y le echamos, se le adiciona sal. Entonces llega un punto, digamos, se determinó experimentalmente que eso es aproximadamente 40 gramos a 40 grados centígrados, 36 algo. Entonces, digamos, usted le adiciona 36 y él se disuelve. Pero apenas usted le agrega un poquito más, ese poquito más no se va a disolver. Usted puede coger una licuadora, echar por ejemplo 100 gramos de agua y 42 gramos de sal y le pone la licuadora y dura 10 días y se va y vuelve dentro de los 10 días. Cuando usted pare la licuadora, él dura un tiempo y la sal se va a precipitar. No se disuelve más si no aumenta la temperatura. Mientras que la temperatura no aumente, no se disuelve más de ese término, lo que se determina experimentalmente. Por ejemplo, si es 40, suponiendo que sea 40, solo se van a disolver 40. ¿Qué pasa con los otros 42? Se van a precipitar. Es decir, se va a pasar como el vaso de jugo con el azúcar, que el azúcar se va a ir al fondo, entonces va a formar una mezcla heterogénea. Importante la solubilidad. ¿Listo? Ya empezamos a ver entonces
que hay unos factores que afectan la solubilidad. ¿Cuáles son esos factores que afectan la solubilidad? Primero, la naturaleza del soluto. No es lo mismo disolver sal que disolver azúcar, que disolver nitrato de plata, ¿sí? Entonces, al cambiar la sustancia, pues cambia la solubilidad. Y para cada sustancia hay una curva de solubilidad. Eso se llama curva de solubilidad. ¿Qué es una curva de solubilidad? Es la solubilidad que yo determino, los gramos de soluto que se disuelven en 100 gramos de agua en función de la temperatura. Entonces va a haber unos que va a ser una línea, otros que van a aumentar, otros que van a hacer algo así. Sucesivamente, cada quien tiene su curva de solubilidad. Eso lo vamos a ver en el video. Ahorita más adelante aparece. Bien. Segundo. Presencia de otra sustancia. Al principio habíamos dicho que puede haber varios solutos. Entonces, si ese soluto que yo adiciono interfiere con el soluto que estoy adicionando, puede afectar ese soluto. Hay solutos que no afectan la solubilidad del otro, pero hay unos que sí afectan. Entonces, la presencia de otras sustancias puede afectar la solubilidad. ¿Listo? La temperatura. Entonces, ya sabemos que la temperatura definitivamente sí afecta la solubilidad. Entonces, es importante determinar ese factor. Esta gráfica, vamos a ver cómo debe aparecer en el video, muestra cada una de la solubilidad a diferentes temperaturas. Y la presión. La presión solo afecta la solubilidad de los gases. Para los sólidos no es muy importante. Por ejemplo, no hay una gráfica de solubilidad de la sal en función de la presión. No hay. Pero para el gas, por ejemplo, el oxígeno sí es importante. Entonces, si yo cambio la presión en mi sustancia o en mi solución, va a cambiar la presión. Eso sucede, por ejemplo, cuando destapamos una gaseosa. ¿Listo? Usted tiene una gaseosa, la agita, y si usted la destapa inmediatamente, todo el gas va a salir, ¿cierto? Va a explotar, va a hacer la espuma. Ya. Pero si usted la deja en reposo hasta que se equilibre la solubilidad, pues ese gas se va a disolver nuevamente. Usted espera, la destapa con mucho cuidado y el gas no se escapa. Entonces, la presión afecta en la solubilidad de los gases. Recuerden, por ejemplo, que los peces respiran el oxígeno que está disuelto en agua. No el oxígeno del agua, este oxígeno del H2O. Este oxígeno no es el que ellos respiran. Ellos respiran es el O2 que se disuelve en el agua con las olas o con el oxigenador que usan las peceras. Si las peceras no tienen el oxigenador, el aireador, entonces el aire que hacen pasar, por eso que sale una burbujita y que entra en la pecera, los peces se mueren por ahogamiento. ¿Por qué se ahogan? Porque se acaba el oxígeno que está disuelto. Señor Jesucristo les bendiga.